todos somos geniales hasta los 7 u 8 años, pero que luego tratamos de parecernos a los otros. Buscamos la mediocridad y casi siempre acabamos lográndola. No te empeñes en ser mediocre si puedes ser genial. Procura ser tú mismo. No hagas lo que todos, no digas lo que todos, no pienses lo que todos. Joé, no alimentes las mismas mentiras y la misma basura de todos. No te conformes con ser un borrego mediocre si puedes ser alguien genial. Amb la reflexió de Jesús Quintero sobre la fugida de la mediocritat, saludem a algú que ha fet bandera de no seguir cap corrent d'opinió més enllà de la seua. Va ser un dels comptats personatges dels que es pot afirmar que contribuïren a redefinir la informació esportiva i la ràdio valenciana en general. És especialment recordat per haver-nos fet companyia durant dècades, cada migdia, en un programa que el va convertir en un fenomen de masses entre els oients valencians i li va ajudar a guanyar-se fèrries lleialtats i enemistats furibundes. Ara, a colp de primícia i amb mirada d'àmbit estatal, continua la seva carrera periodística en COPE, Marca, Gol i Sonora. Seua va ser, per exemple, la primícia internacional de la continuïtat d'Mbappé en el PSG. També, per què obviar-ho, va amalgamar un peculiar repertori de vocables o frases fetes que deixaren un record en els oients per a sempre. Amb vostès, Pedro Morata Calvo. Buenas noches, Pedro. Hola, Gustavo. Muchas gracias por tu afecto y por tu cariño. Hola, Conrado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Efectivament, han escoltat també el delegat del diari AS, Conrado Valle. Bona nit. Buena nit. ¿Qué tal, Gustavo? Com era treballar amb Pedro? Yo estuve muy a gusto. El año que estuve con Pedro, que coincidí un año, yo estuve bien con Pedro. Yo no tuve problemas con Pedro y es verdad que estábamos en el AS, que él estaba más con la cerca y lo sufrían más, pero bien, con Pedro bien. Aquells silencis que feies, Pedro, en acabar esta sintonia abans d'anunciar una exclusiva, eren premeditats, eixien de forma natural, perquè era una de les coses que més cridava l'atenció del programa. No, me salía natural. Yo nunca he tenido guión en los programas. Me apunto las ideas, las cosas que no quiero que se me olviden, o algún ejemplo concreto que quiero poner y entonces me lo apunto y me hago un círculo y tal, pero los guiones míos es conforme me iban haciendo. De Conrado tengo que decir, y además lo digo con sumo gusto, que cuando yo dejé de ser delegado del diario AS, Alfredo Relaño me preguntó quién aconsejaba yo que fuese, ¿no? Podía haber sido otra persona, pero yo consideraba que para el perfil de Alfredo Relaño y para el perfil del diario AS y para lo que el diario AS necesitaba en ese momento, el perfil ideal era Conrado Valle. Yo se lo dije a Alfredo y Alfredo me hizo caso y por eso tengo con mucho gusto, porque yo fiché a Conrado para el diario AS y yo sugerí su nombramiento como director o delegado del diario AS. Y no solamente que no me arrepiento, sino que sé que acerté. ¿Te ves? Te voy a decir que bien, claro. Pedro, què és el que més trobes a faltar de fer un programa diari de ràdio? Lo echo mucho de menos. Yo ahora mismo he querido reconfigurar mi carrera profesional una vez que se produce mi salida de la cadena SER, una salida no deseada por mi parte, una salida que se produce porque yo tengo la desgracia a los 35 años de mi carrera en la cadena SER, tengo la desgracia de cruzarme con un director general
que no cuadra conmigo. Es decir, que él quiere que yo haga un tipo de cosas y un tipo de periodismo y que yo me haga una serie de cosas que no sé hacer, ¿no? Y pues yo me planté y no tuvimos un acuerdo en ese sentido. Él quería desde Madrid hacer una serie de cosas que yo no me gustaban. El director de aquí se ponía de perfil para que no le cogiese a él la tempestad y bueno, pues me tuve que ir de la cadena SER muy a mi pesar, porque la cadena SER es mi casa, donde yo he estado 35 años. Me duele mucho porque a los 5 meses de marcharme yo de la SER despidieron a este director general, a Daniel Gabela. Lo despidieron. Y sí que es verdad que yo estaba un poco agotado ya del tema diario del Valencia, porque era una rotonda un poco aburrida, ¿no? Y lo sigue siendo, es que hay muy pocas novedades. Entonces, con mi salida, yo traté de reconfigurar mi carrera profesional a dos cosas muy difíciles. Una, seguir viviendo en Valencia, porque yo amo vivir en Valencia y siempre que pueda irme a Águilas, a mi pueblo, pero tener ya un perfil periodístico de no hablar solo del Valencia, porque la etiqueta que yo tenía era Pedro Morata de Valencia, del Valencia, encantado, pero que yo tengo información y contactos en todos los equipos de fútbol de España e instituciones, etcétera. Y entonces, una vez reconfigurada esa carrera profesional, tanto en la radio, ahora en COPE, donde estoy muy a gusto con mi familia, porque yo me crié con los compañeros que están ahora mismo ahí. Yo nací en la cadena SER con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con el Mestalla no falla, con Manolo Lama. Son compañeros míos, o sea, son mi familia del principio, mi otra familia, ¿no? Una vez que estoy en la radio a nivel nacional, tanto en la televisión, Gol Televisión, Marca, donde tengo la fortuna de poder escribir sin ataduras, y así se llama la columna del diario Marca, y Sonora, que me da la oportunidad de hacer entrevistas a personajes top del fútbol internacional con pausa y con tranquilidad, yo ahora echo de menos cargarme el programa. Yo ahora echo de menos mucho, lo echo mucho de menos, dirigir yo el programa y presentar el programa a mi manera, a mi modo, ¿no? Echo de menos mucho el pensar que hay gente que está escuchando lo que yo les estoy explicando, de la manera que se lo estoy explicando. A mí me gusta eso, ¿no? Me gusta. Tengo una parte didáctica que la he descubierto también con la escuela de radio privada, y eso lo echo mucho de menos. Por eso, cuando escucho esa sintonía, me pongo tierno, y yo soy bastante pétreo, no de Pedro, sino de piedra. Pero yo volveré a hacer, no sé cuándo, pero yo volveré a hacer un programa de radio dirigiéndolo yo. No sé cuándo. A lo mejor más pronto que tarde. Ya veremos si a nivel nacional o a nivel local. O las dos cosas. Pero yo quiero, porque lo echo mucho de menos, ponerme delante del micrófono y explicar las cosas pues como yo las explicaba a mi humilde manera. Hi ha algun pes, d'altra banda, que t'alegra d'haver-te llevat de damunt en abandonar la ràdio diària o no? Lo único es que yo ahora me doy cuenta que hay otra vida. Porque hay otra vida. Antes tenía que ir obligatoriamente todos los días, desde la Eliana, donde yo vivo, todos los días a una oficina, a presentar el programa en una oficina que estaba en el centro de Valencia. Lo que más echo de menos es el contacto con mis compañeros, con los piques, las gracias, las bromas diarias y tal. Eso lo echo muchísimo de menos. No echo nada de menos la obligatoriedad de que mi vida se tenía que organizar como tú te la organizas ahora, que tienes que venir todos los días aquí. Ahora mi carrera profesional me permite la intervención que yo antes de entrar aquí he intervenido en Gol Televisión desde el estudio de aquí al lado. Me permite hacerlo aquí, o me permite hacerlo en la Eliana, o en la Pobla Bailbona, o en Maldivas, o en Águilas. Lo mismo el artículo del periódico Marca, o lo mismo una intervención en la cadena COPE a nivel nacional. O sea, ya no tengo la obligatoriedad física de estar en una oficina. Y lo que echo de menos de la radio es el contacto con mis compañeros, el día a día con mis compañeros, sobre todo con los que conozco de más tiempo, que empezaron prácticamente conmigo, que por orden cronológico es José Manuel Alemán,
Carlos Martínez, Chimo Masvano, luego Fran, que se incorporó también. Pues yo eso lo he hecho muchísimo de menos. Pero lo que he hecho de menos es hacer el programa. Cargarme el programa. Eso lo he hecho muchísimo de menos. És difícil per a un periodista estar al front durant molts anys d'un programa i així mantindre l'essència, la teua essència. ¿Es difícil? Si tú tienes claro qué es lo que quieres hacer, y yo lo tenía claro, yo hacía periodismo, no hago diplomacia, no hago publicidad. Si tú tienes claro que, aunque seas incómodo, es mejor ser incómodo, aunque no tengas una entrevista con Thierry Rendal. A mí me da igual no tener una entrevista con Thierry Rendal, o me da igual no tener una entrevista con Nico González, porque eso a mí no me va a dar ningún plus. Me va a llenar el ego 32 segundos, que no tampoco entiendo mucho cuánto es el ego de entrevistar a Nico González o de entrevistar a Illais Moriba. Es que yo no tengo ningún interés en entrevistar a Illais Moriba. Y no sé ni tan siquiera si hay mucha gente que tenga interés en escuchar a Illais Moriba. Pienso que es más importante tener una línea editorial sobre las cosas trascendentes del Valencia Club de Fútbol. O sea, yo pienso que eso es más importante, pero puedo estar equivocado. A lo mejor hay mucha gente que prefiere una entrevista con Illais Moriba. Bueno, yo no, yo lo tenía claro y yo decía, oye, quien quiera escuchar aquí, que sepa que yo no voy a ser amable con el poder, ni voy a ser diplomático con el poder para tener una entrevista con Illais Moriba, porque me da igual Illais Moriba, me da lo mismo. Prefiero tener la libertad de que se enfaden conmigo o se cabreen conmigo, pero yo pueda decirle a Meriton, oiga, señor Meriton, escúcheme una cosa, usted es un incumplidor permanente. Usted hay que meterle en cintura y hay que meterle en vereda. Usted no para de incumplir constantemente. Usted nos está vacilando en la cara, se está riendo de nosotros. Claro, se enfadan. Si yo luego voy y le digo, oye, déjame una entrevista con Nico González, jefe de prensa de turno, que ahora mismo, por ejemplo, es mi amigo Javier Ribes, pues dices, Pedro, ostras, no te puedo dar a Illais Moriba, porque es que estás pegándonos unos palos y tal. Y yo, bueno, pues me da igual, pues no me lo des, no pasa nada. Entonces, para mí no era difícil porque yo lo tenía claro. Eso te genera incomodidades. Yo comprendo muchas veces, por ejemplo, a veces tú tienes que atender a un programa nacional, ¿no? Entonces, si cuando en el programa nacional te dicen, oye, quiero entrevistar a Illais Moriba, y tú no se lo sirves, allí en Madrid te dicen, oye, macho, es que por una vez que te pedimos a Illais Moriba, ya, pero es que yo estoy haciendo una línea editorial aquí incómoda. Quiero que entiendas que aquí es más importante esto que la entrevista de Illais Moriba, que a lo mejor seguramente tú la vas a hacer para rellenar 8 minutos porque ese día no tienes nada más importante que hacer. Entonces tú, porque un día tengas que rellenar con 10 minutos con Nico González o con Illais Moriba o con Thierry, yo no voy a renunciar a mi línea editorial aquí de contar todos los días a la gente que a mí me escucha lo que está pasando aquí. Yo eso lo tenía claro y tenía la seguridad de podérselo explicar a mis superiores en Madrid y siempre me han respetado eso. Sobre estas reflexiones de Pedro Morata, Conrado, ¿qué podrías afegir? Bueno, yo creo que Pedro siempre ha hecho su programa como él creía con su línea y ha tenido, pues evidentemente en los últimos tiempos más dificultades con su relación con el club. A raíz, yo creo que un poco la llegada de Meriton, que es diferente a la gestión que había anteriormente en el Valencia, con la cual habitualmente siempre ha sido crítico, pero yo creo que cuando la propiedad o los gestores, porque yo creo que propiedad, quitándola de Juan Soler, no ha sido una propiedad tan marcada como la de Meriton, al final tienes una cercanía o tienes una situación de empatía, aunque sea en la crítica, más factible. Es decir, yo creo que cuando tienes una gerencia de gente valenciana, la crítica incluso creo que se entiende mejor o se puede reconducir más una relación, pero bueno, creo que esa siempre ha sido la línea de Pedro, de considerar sus programas editoriales, sí, porque sí que yo más que información, porque información son, pero creo que da muchas más noticias ahora que antes, que incluso yo creo que antes siempre han sido más editoriales, ¿no? Y es una situación con la que él ha asumido en su etapa en la SER y en la etapa en el AS también. Es decir, yo coincidí un año con Pedro cuando me incorporó. Y también tuvimos un par de encontronazos en aquel momento con Manuel Llorente por una serie de artículos que escribía.
Que por cierto, que para editar los artículos de Pedro había que hacer ingeniería. Es verdad. Había que hacer ingeniería. Yo ahora a los compañeros de Marca les apiado porque hay que hacer ingeniería, porque te pone a escribir y se queda sin programa también. Verdad, O sea, se queda sin Ahora programa. tengo que hacer 2. Ahora hago uno para el papel, 18 Sí, líneas. pero la web no te lo cortan. Y en la web no me lo corta. Porque hago dos distintos. Mira, voy a contar una anécdota que me viene a la cabeza ahora mismo. Lo digo por un poco explicar mi humilde filosofía, ¿no? Probablemente durante el programa yo voy a hacer... No, probablemente no. Voy a hacer críticas duras a Meriton y voy a hacer críticas duras a las autoridades políticas blandengues, que están permitiendo que nos vacilen en la cara. Pero yo no tengo ningún problema en decir, por ejemplo, a mí me escribió al teléfono de los oyentes que tengo de PM Confidencial, me terminó contactando un familiar iraquí de una familia que hay un niño que se llama Abdú, que murió toda su familia en la guerra de Irak y no le queda familia. Y el niño, producto de una explosión de una bomba, tiene un problema importante en el oído, ha perdido el oído, le tienen que operar, tiene un balón en la cabeza, en fin. Bueno, un problema serio, importante. Y me contactó esta persona, me explicó el drama que tienen y yo le contacté a Leijun. Yo tengo relación con Leijun, me he visto con ella en persona hace mucho tiempo, tengo su teléfono personal, ella tiene el mío, me conoce, la conozco. Le escribí, Leijun, mira, pasa esta situación. Yo creo que si a esta familia que se tiene que operar ahora tiene que hacer una operación muy dura, si le pudieras mandar unas camisetas del Valencia para el niño y tal, yo creo que, no sé, es una ilusión grandísima, ¿no? Para ellos. Y Leijun me dijo, te agradezco que me hayas contado esto, no te preocupes que me pongo manos a la obra. Pasado unos 12 o 15 días me escribió el familiar, no el padre, porque el padre y la madre de los niños han fallecido. Sí. Y me escribió el familiar que se ha hecho cargo de ellos y me mandó una fotografía con el niño con la camiseta puesta, Abdú, y dos hermanastros más con las camisetas. Y yo le escribí a Leijun, oye Leijun, muchísimas gracias por esto en nombre de la familia. Y ella, Pedro, es un placer, que menos y tal. Le he dicho a Leijun, mira, a la familia le gustaría venir a Mestalla. O sea, este niño cuando juega al Valencia busca la manera de poder ver el partido y le gustaría venir a Mestalla. Digo, yo no tengo la capacidad de poderlos traer porque hay que hacer unos trámites burocráticos y tal. Pero te lo dejo ahí. Estoy seguro que si ella puede, lo hará. Yo no tengo ningún problema en decir esto. Pero lo que no me vuelvo es loco a blanquear a Meriton como que es que han cambiado, que son unos fenómenos, que tal, que cual. No, porque además lo que ha hecho Leijun es lo normal, porque es humano y tiene la capacidad para poderlo hacer. Es que la noticia sería que no lo hiciera. La noticia sería que, pudiéndole decir a un empleado, manda 4 camisetas a esta dirección, que yo le di el teléfono, le di todo y tal, que no mande las camisetas. Y la noticia sería que no sea capaz de ser humana. Yo se lo reconozco y lo digo públicamente. Digo, oye, esta mujer, chapó. Pero chapó con una cosa normal. Ahora, otra cosa distinta es que yo no me voy a poner a blanquear a Meriton en plan, no, Meriton ha cambiado. Hombre, claro que ha cambiado. Es que Daniel Murcia, Leijun es una diferencia enorme. Pero Meriton, en lo importante y trascendente para el Valencia y para la ciudad, sigue siendo exactamente el mismo Meriton y la misma roca incumplidora. Con Leijun también. Que ahora, si quieres, nos meteremos en más profundidades. Por eso, yo creo que aquí somos demasiado blandas. Esta sociedad, por lo que sea, somos demasiado blandos. Y entonces llega Leijun y hace 3 detallitos. Hubo unos incendios en pueblos recientemente valencianos. Y enseguida unas camisetas. Pero es que eso no cuesta trabajo hacerlo. Hacer unas camisetas, 4 detalles y tal. Eso es muy fácil hacerlo. No podemos ponernos a hacerle la ola enseguida. Claro que han cambiado. Se reconoce, se dice, pero en su justa medida. No exageremos. No parece que es que ya han cambiado y son unos monstruos y unos fenómenos. No. Lo gordo, no. Pedro, durante alguna època de la teua vida, al marge de l'activitat periodística, et plantejaries ser executiu d'un club de futbol? ¿Yo? Sí. ¿Que si me lo han planteado o que si yo... te ho plantejaries tu? Yo creo que no, pero creo con toda humildad que tengo capacidades, porque cuando tú te metes dentro del fútbol y conoces a algunos ejecutivos del fútbol, que tú normalmente los tienes idealizados y dices, oye, este debe ser un fenómeno,
Pero luego cuando tú hablas, yo hablo con ellos, con muchos, y rascas capas de cebolla y tal, dices, oye, pues tampoco es tan fenómeno. O sea, tan listo no es. Y yo, oye, yo no soy, o sea, yo soy el hijo de Vicente e Isabel del Bar Morata de Águilas. Punto. No tengo carrera periodística, no, o sea, mis estudios terminan en curso de orientación universitaria, porque yo cuando ya me iba a poner a hacer carrera, a mí me dan trabajo con 18 años. Entonces, yo no voy de nada. Yo no soy titulado, no tengo ninguna carrera universitaria. Hay gente que tiene mucho más mérito que yo, porque yo a los 18 años ya tenía trabajo. Pero dicho esto, por lo tanto, que no voy de nada, y con toda humildad, yo sí creo que tengo capacidades de gestión o de conocimiento para poder gestionar algún área de explotación o de dirección o ejecutiva en un club de fútbol. Desde luego, no para empezar en un club de alto nivel, pero a mí no me daría miedo. No, en absoluto. Lo que no sería, normalmente, casi seguro que no sería, es jefe de prensa de un club de fútbol. Uh-huh. Eso casi seguro que no. Uh-huh. ¿Por qué no? Porque no me gustaría tener que estar atendiendo a mis compañeros, porque yo no lo iba a llevar bien, eso. Yo eso no lo iba a llevar bien. ¿En algún momento se t'ha oferit entrar en el Valencia? No. Nunca, jamás. Yo no he tenido jamás en mi vida una oferta de trabajo con ningún presidente ni con nadie del Valencia Club de Fútbol. Nunca. Uh-huh. Vamos, me estoy pensando... No, ninguna. ¿T'agradaria tindre-la? A mí me gustaría poder ayudar al Valencia Club de Fútbol a salir de este mogollón marrón que tiene. Me gustaría poderle ayudar. No trabajar. Si es trabajar, también. Pero me gustaría poderle ayudar. Y si tengo oportunidad y ocasión de hacerlo, lo haré. Lo haré. De hecho, insisto, con toda humildad, yo pienso que la línea editorial periodística que durante muchos años yo he llevado ha sido de defensa contra farsantes que se han querido aprovechar del Valencia, contra vendedores de humo, que era mentira, que lo que decían era mentira. He tratado de avisar de los peligros y a la misma vez he tratado de hacerle entender a la gente que algunos dirigentes que no eran populares yo consideraba que sí que eran buenos para el Valencia. O sea, de alguna manera enfrentarme a Paco Roig, a Dalpor, a Salvo, a Aurelio Martínez, a Alvarado, a todos estos, yo considero que es ayudar al Valencia. Aunque en ese momento a mí me penalizaba y yo era, a efecto de mucha gente, antivalencianista. Pero yo sabía que estaba haciendo editorialmente lo correcto y estaba protegiendo o ayudando al Valencia. Si ahora mismo yo veo, por ejemplo, un peligro como lo veo en el Valencia, para mí, ¿qué es importante ahora mismo en el Valencia? Para mí ahora mismo importante en el Valencia, como mínimo, son dos cosas. Una, que se vaya cuanto antes Peter Lim, y dos, que se acabe el estadio de Nuevo Mestalla cuanto antes. Para mí eso son líneas editoriales periodísticas claras, ¿no? Y eso, desde el punto de vista periodístico, se puede ayudar, se puede colaborar. Hay algunos puristas, que yo he tenido algún purista de esos como jefes, que dicen que los periodistas no tienen opinión, que tal, que cual. Mira, un periodista tiene opinión desde el momento que no habla de una cosa. Y yo he tenido jefes que no hablaban de cosas. Y no hablar de algo ya es opinar, porque estás eligiendo de qué hablas y de qué no hablas. Y hay algunos que son puristas y en realidad son asesores políticos en la sombra, utilizando los micrófonos o las páginas. Entonces, sí que a mí me gustaría, igual que he tratado, siendo honesto con la profesión periodística, que es lo que yo he hecho, si tengo oportunidad de poder ayudar al Valencia en otra cosa, para salir de este meollo, lo haré con muchísimo gusto, porque a mí no se me olvida que mi carrera profesional periodística ha ido ligada al Valencia Club de Fútbol y a los éxitos del Valencia Club de Fútbol. O sea, yo, entre comillas, he crecido periodísticamente gracias al Valencia de Champions, al Valencia de campeón de Liga, al Valencia campeón de Copa, al Valencia de los 8 títulos. Si el Valencia hubiese sido un club pequeño, como ahora cada vez lo es más, yo no hubiese tenido
extrapolación periodística nacional. O sea, Conrado escribe a nivel columnas. No es lo mismo escribir una columna para Valencia que escribir una columna a nivel nacional del Valencia. Y Conrado la escribirá en el AS cuando el Valencia sea un club potente que gana una liga, una copa, una tal, porque escribe a nivel nacional, tiene más presencia a nivel nacional. Y yo le debo al Valencia Club de Fútbol, a mí no, es de bien nacido ser agradecido, me dijo mi abuelo Perico Morata, Valera, Pedrín, es de bien nacido ser agradecido. Yo le soy muy agradecido a la ciudad de Valencia y al Valencia Club de Fútbol porque indirectamente yo me he hecho hombre con los éxitos y con los fracasos del Valencia. Y si puedo ayudarle al Valencia, ahora que además tengo más libertad, vamos, no te quepa la menor duda que lo haré o lo hago. En quins àmbits, al marge del periodisme, podries ajudar al Valencia? Ahora mismo en nada. O sea, ahora mismo periodísticamente, en las ventanas que tengo, avisar de lo que creo que és important. En una altres circumstàncies, vull dir, per la teua capacitat en àmbits d'assessoria, i si és així, en quin àmbit concret et veus més útil per a una hipotètica ajuda? Vamos a ver. La tarjeta de visita del Valencia Club de Fútbol es una tarjeta de visita muy potente. Muy, muy potente. Como la tarjeta de visita de director del País o de director... Aitana Mas, que me estuve mirando ayer su currículum, Aitana Mas es licenciada en recursos hídricos, si no me acuerdo mal, ingeniería hídrica, me parece recordar, y antes trabajó en una fábrica de pescados congelados. Y después diputada por Compromís, y ahora es vicepresidenta del gobierno valenciano y portavoz. La tarjeta de visita de Aitana Mas, como vicepresidenta del gobierno valenciano, le da unas capacidades de ayudar a la sociedad valenciana, de mejorar la vida de las personas porque puede decidir políticas, que eso es tremendo. A tu pregunta, a quien le den una tarjeta de visita, por ejemplo, director de negocio o de explotación del nuevo estadio del Valencia, una persona medianamente preparada, medianamente lista, medianamente con contactos, medianamente que haya visto cosas parecidas, debe poder tener la capacidad, con la tarjeta de visita del Valencia, de decir, oye, vamos a ver, ¿cuánto dinero hace falta para acabar el nuevo estadio del Valencia? Aunque el dinero ya está en la caja del Valencia, pero ¿cuánto dinero hace falta? ¿120 millones de euros? ¿Cómo podemos conseguir 120 millones de euros? Bueno, pues oye, vete y pregúntale al Atlético de Madrid o cómo lo ha hecho, por ejemplo. Y lo ha hecho de una manera muy sencilla. Oye, pues vamos a hacer un plan de negocio. ¿Cuántos palcos privados va a tener el estadio? Tantos. ¿Cuántos se puede obtener por cada palco privado? Día de partido, días de no partido. Oye, ¿el estadio se puede, cuando no haya fútbol, se puede alquilar para otras actividades? Oye, el naming del estadio, ¿cuánto se puede obtener por el naming del estadio aproximadamente? No sé, tú puedes ir a tratar de conseguir ingresos para que el Valencia suba su cifra de negocio, porque la tarjeta de visita del Valencia tiene mucha potencia. No es lo mismo Gustavo Clemente y nada más que Gustavo Clemente, director de explotación comercial o de negocios del Valencia Club de Fútbol. Es que el escudo del Valencia te abre que tú te puedas sentar con el presidente de Coca-Cola, o que te puedas sentar con el presidente de Cepsa, o que te puedas sentar con el presidente de Enagas. Entonces, pues hay cosas en las que, estando en el Valencia Club de Fútbol, por ejemplo, otra cosa, oye, si alguien tiene posibilidad de verdad, no con humo, de traer un verdadero interesado en hacerle una oferta de compra a Peter Lim por sus acciones, esa es otra manera de ayudar, pero que sea verdad, no que sea decir que lo tengo para hacerme publicidad y es mentira. Quina informació tens sobre possibles compradors? Ninguna. Yo no creo que haya en este momento ningún comprador serio, de verdad, que quiera hacer una oferta de compra por el Valencia. Y cuando lo haya, entonces sabremos si Peter Lim quiere vender o no el club. Porque yo creo que hay una figura muy importante aquí, que es Lei Jun, que Lei Jun... Peter Lim la respeta. Lei Jun está aquí, no creo que tenga muchas ganas de estar aquí.
ella sabe que aquí Meriton está finiquitada, lo sabe perfectamente, Meriton está finiquitado aquí, eso lo está viendo, y yo creo que el día que haya un comprador interesado de verdad en comprarle a Peter Lim y eso Lei Jun lo conozca, yo creo, con toda humildad, que Lei Jun seguramente irá a decirle a Peter, escúchame una cosa, nosotros no pintamos ya nada en Valencia. Vamos a tratar de salir lo mejor posible de allí, vamos a recuperar el dinero posible, si podemos vamos a ganar dinero, pero Peter, nosotros no nos dedicamos a esto. En el Valencia, ¿para qué nos ha servido? Si yo fuese Lei Jun, le diría, Peter, ¿para qué nos ha servido a nosotros el Valencia? ¿Para qué te ha servido? Reputacionalmente, un desastre. Fatal. Económicamente, has tenido que poner 143 millones de euros porque las pérdidas que hemos provocado las has puesto tú, pero te ha costado 94 de comprarlo y 143 más. ¿La gente te quiere? No, la gente allí no te quiere. Tenemos un marrón, nos están apretando, nos hemos quedado sin la edificabilidad, los políticos nos están diciendo que tenemos que terminar el nuevo estadio y nosotros nos vamos a meter en este marrón de acabar el nuevo estadio y tal. Peter, yo estoy aquí, que yo no quiero estar, que mi familia está en Singapur, que tú ya me tiraste a mí para traer aquí a tu amigo Anil Murci y mira lo que te ha salido. Oye, Peter, vamos a tratar de recuperar el dinero o de ganar algo, lo que sea, aunque nosotros al comprador le vamos a entregar el club peor que lo cogimos. Si salimos de aquí empatando ya será mucho. Y yo creo que Lei Jun, el día que haya un comprador de verdad, será un aliado nuestro. Nuestro en el sentido de que yo creo que es fundamental para esta ciudad que Peter Lim deje de ser el accionista mayoritario del Valencia. Ahora, voy a dar una clave para mí importante. Peter Lim es un tío muy orgulloso. Se ve claramente. Muy orgulloso. Como tú le digas, vende las acciones, no las vendo. Termina el estadio, no lo termino. Hace lo contrario. Entonces a Peter Lim habrá que darle una salida. Que sea él el que diga, oye, estoy cansado, estoy mayor, mis hijos no quieren quedarse con el fútbol, oye, yo he buscado fulano de tal, una salida porque quiero lo mejor para el Valencia, que tal, que cual, y darle una salida que sea él. No puede ser públicamente que le hemos obligado a vender, fastídiate, vende y márchate. Así no va a vender, porque él dice, aguanto aquí como un león porque yo no necesito los 200 millones de euros, los 240 o lo que sea. Otra cosa es que él sea el que dice, oye, valencianos, os he buscado una solución al Valencia, ahí la tenéis, y me voy. Eso es como yo creo que emocionalmente hay que plantear esto. Bueno, yo respecto a la salida de Peter Lim, yo sí que creo que hasta que no se resuelva el tema del estadio no se va a plantear su salida. De hecho, esto es sensación, no es información. Yo creo que Lei Jun llega a Valencia para resolver el tema del estadio, porque con el tema del estadio luego es más fácil que puedan vender el club. Y yo creo que ahora, cuando un inversor le dice a otro inversor que tienes que hablar con terceros, en este caso con políticos, yo creo que se asustan bastante. Entonces yo creo que hasta que no tengan resuelto por escrito la forma de salida del estadio, que luego hablaremos del estadio, pero bueno, yo creo que hasta que no se dé esa fórmula de tener esa salida del estadio, por lo menos ya pactada y que sea una negociación entre inversor e inversor, no entre inversor e inversor y decirle que tienes que hablar con un tercero para solucionar esto. Entonces a partir de ahí creo que se podrá hablar de que llegue una oferta para vender el club. Y por eso creo que está aquí Lei Jun, para resolver esa papeleta que se tiene con el estadio, y a partir de ahí veremos si luego llega esa oferta, que como sí que coincido con Pedro, que hasta ahora no había intención de vender, pero porque creo que hasta ahora tampoco había ninguna oferta seria. Pedro, sempre has defensat l'execució subsidiària per a concloure Mestalla, pagant-la a l'Ajuntament i passant-li la factura al València. La pregunta és, si el València et recorre a això judicialment i es paralitza el procés y queda pendent d'una suspensió cautelar, ¿qué pasaría? En el caso de que las autoridades decidiesen la ejecución subsidiaria o sustitución del promotor. Sí. Bueno, lo primero que te tengo que decir es que esto ya había 2 balas para hacerlo y ya las ha gastado el Consell. Ya decidió y eligió caducidad de la ATE y el viernes pasado otra vez volvió a decidir caducidad de la ATE. Con lo cual ya no hay más balas. Hay una posible tercera bala que depende, esto es una cosa que creo yo que no se conoce, pero la voy a explicar. De Torino a Mestalla, a nivel grupo y individualmente, 3 personas, a efectos individuales como ciudadanos, se personaron en el contencioso.
se personaron, que son Juan Martín Queralt, que está muy desaparecido, José Rafael García Fuster, que está muy desaparecido. La última aparición yo creo que ha sido para tratar de allanarle el camino de los nombramientos, otra vez de José Luis Zaragosí y de auxiliadora a la vuelta al Consejo de Administración. No sé yo muy bien qué hace José García Fuster haciendo de publicista de esos personajes que han contribuido tanto a la situación actual. Y el tercero es Pablo Delgado, que es el abogado y asesor jurídico de Torino a Mestalla. Si estas tres personas, a título individual o de Torino a Mestalla, presentan un recurso a la Generalitat Valenciana, como lo ha presentado el Valencia, que el Valencia ha dicho a la Generalitat, oye, te presento un recurso a la caducidad porque me has caducado fuera de plazo, me has dado más tiempo del que debías para ver si yo hacía los deberes y por fuera de plazo te digo que te recurro la caducidad. Y el Consell el viernes pasado ha dicho, lo desestimo, mantengo la caducidad. Pero el viernes pasado el Consell desaprovechó una bala jurídica que era, de acuerdo, Valencia, muy bien, acepto el recurso de que he caducado mal la ATE porque me he pasado del plazo por darte más tiempo a ti para que cumplas tus obligaciones. Me vuelvo a reunir. El Consell se vuelve a reunir y dice, bueno, y ahora decido sustitución del promotor, para que ya no me toquen las narices más. Eso la perdió la bala otra vez el viernes pasado, que no sé por qué. Yo me gustaría que alguien me explicara, a ver si hay algún político que salga y diga por qué no deciden la sustitución del promotor, que permite que las licencias no estén caducadas, que la edificabilidad siga vigente, que es lo que quiere Meriton, que se controle el tiempo por parte de la Administración, que la Administración haga una subasta pública para ver a quién le adjudica las obras, que aquí no hay ningún interés en que ni Pepito ni Juanito haga las obras, lo va a controlar la Administración, pero controla los plazos y el tiempo. Y el dinero está en la caja del Valencia a la espera de ser usado. 105 millones de euros de los 120 que puede ser terminar el estadio. Entonces, me gustaría que alguna vez, a ver si sale algún político y dice por qué no eligen la sustitución del promotor, que es quitarle el casco de obrero al IM y ponérselo a la Administración para acabarlo de una requete puñetera vez. A ver si pudiera haber algún político que explicara esto. Bueno, pues el viernes pasado tuvieron esa oportunidad. El destino les dio una segunda opción por el recurso de Valencia y la volvieron a desaprovechar. Hay una tercera bala. Si cualquiera de estas tres personas que yo he dicho, o de Torino a Mestalla, presenta un recurso al Consell, como lo ha presentado el Valencia, el Consell tiene que responder, porque un ciudadano se puede personar en una cuestión de estas. Y el Consell tendría una tercera vez, una tercera oportunidad para decidir sustitución del promotor y no la caducidad de la ATE. Luego yo le pido, por favor, a Juan Martín Queralt, a José García Fuster y a Pablo Delgado, que están desaparecidos, y eso que Pablo Delgado es mi amigo, casi mi familia, y es mi abogado. Y le digo a los tres que hagan el favor, ya que iniciaron esto porque estos iniciaron un proceso contra la caducidad de la ATE, no por nada, sino porque sabían que la caducidad a la ATE era la autopista hacia el desastre, hacia retrasar esto 4 o 5 años más. Y pusieron un recurso de, oiga, elija usted sustitución del promotor, que la propia abogacía de la Generalitat se lo indicó, que con la sustitución del promotor ahorramos 2 años y medio y nos ponemos ya rápidamente a funcionar. Bueno, pues le digo a estas tres personas y a de Torino a Mestalla que hagan el favor de poner un recurso al Consell para ver si el Consell a la tercera va a la vencida y eligen sustitución del promotor. Y a tu pregunta, ahora va el Valencia y también lo judicializa. Y dice, no, sustitución del promotor, contencioso. Muy bien, entonces ya tendremos absolutamente claro que hay que sacar a Meriton como sea de aquí. Porque si Meriton está diciendo, oiga, yo no empiezo las obras si usted no me da la edificabilidad. Chantaje. Te están apretando. Entonces, si tú con la sustitución del promotor le dices al Valencia, oye, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Tú quieres la edificabilidad? De acuerdo. Tómala, te la mantengo. ¿Tú quieres las licencias rápidamente? Vale, con la ATE en vigor, siguen en vigor las licencias. Ahora hay que hacer unas nuevas, porque la ATE está caducada. Las que daban paraguas y soporte económico a las licencias de obras. Ahora habrá que hacer las nuevas. Muy bien. Usted, Valencia, te doy la edificabilidad. Tienes las licencias. El dinero lo tienes en caja. Y lo único es
que para que no me engañes más, voy a controlar yo las obras. Sustitución del promotor. Te estoy dando todo lo que me pides. Te doy todo lo que me pides. Si me llevas al juzgado, por eso, entonces ya tú, Meriton, te desnudas ante la gente. Queda claro que tú no quieres acabar el campo. Tú quieres, realmente, lo único que te interesa es el diamante escondido que hay en la tierra del solar del viejo Mestalla, 93.000 metros de edificabilidad, 53 y 40. Si Meriton te lleva al juzgado por darle lo que quiere, si Meriton te lleva al juzgado por tomar una decisión administrativa que adelanta todos los plazos, garantiza el control del tiempo de la obra a la administración, el dinero ya está, no lo ponen los valencianos, el dinero está de CVC, y lo único que tiene que hacer LIM es, oye, vale, te dejo a ti que controles tú los plazos de la obra. ¿Cómo va a decir Meriton que no? Y si dice que no, ya sabemos todos en Valencia que hay que echarlos como sea. Honrado. Bueno, es que el escenario que abre Pedro ahora es diferente yo es que creo que el tema de la ejecución subsidiaria y de todo este proceso como que estaba un poco politizado y más enfocado hacia la salida de Peter Lim, o hasta ahora se estaba enfocando más hacia la salida de Meriton que hacia la construcción del estadio. En ese escenario de que el promotor sea las instituciones, pero el control o las ayudas fuesen para Valencia, eso sí que puede ser una salida. Pero yo creo que hasta ahora esa figura se veía como un poco más de fuerza para la presión, para la salida, que para determinar el estadio. Es cierto que el club, y es un argumento que da, ellos en mayo presentan solicitud de licencias y en julio vuelven a suscitar y no han tenido respuesta, por lo tanto es difícil que puedan reanudar las obras que no les han dado respuesta a las licencias, ¿no? Y a partir de ahí, a mí lo que sí que me consta es que si se presentase esa ejecución subsidiaria en los términos de los que yo hablaba, en los términos de politización, el Valencia estaría dispuesto a llegar al Supremo si hiciese falta para reventar esa figura. Entonces demostrarían que no quieren acabar el estadio, porque si yo como administración te estoy dando todo lo que tú me pides y tomo esta decisión solamente para adelantar los plazos y controlar yo que no me vuelves a engañar, entonces lo que detecto es que me quieres engañar. De hecho, yo, mira, voy a dar un pequeño resumen de una idea que traía preconcebida. Esto sí que me lo traía apuntado. Uh-huh. Para mí, Gustavo y Conrado, hay dos ideas fundamentales. Una es, ¿por qué no deciden la sustitución del promotor? ¿Qué problema hay? O sea, si Sandra Gómez ha dicho que ya empieza a utilizar lo de la sustitución del promotor. Oye, no, a lo mejor es una opción. Claro, es que al final la manera es coger tú el control, utilizar las herramientas legales que tiene. Entonces, yo baso mi argumentación, que voy a hacer ahora rápidamente, en dos cosas. Una, ¿por qué no eligen la sustitución del promotor? Si la prioridad y el objetivo es acabarlo con las garantías y el control de la obra y en el menor tiempo posible, ganar 2 años y medio que se van a perder si haces la caducidad de la ATE. Y me da igual que tenga 70.000 que 66.000. Me da igual que sea una cubierta solar de teja o de trencadís. Hombre, no tiene que ser ni un churro ni un ovni, pero que sea un estadio en condiciones, ¿no? Bien. Primera idea, ¿por qué no la sustitución del promotor? Y luego la segunda que yo veo que quiero argumentar es ¿por qué son tan blandos las autoridades políticas aquí? Digo las que están gobernando, pero no le he escuchado tampoco a Mazón, que es candidato a la presidencia de la Generalitat. No le he escuchado, que yo sepa, no le he escuchado ninguna cosa importante de un tema importante para la Comunidad Valenciana, como es el Valencia Club de Fútbol, que es el primer club de la Comunidad Valenciana. Y si Mazón va a ser presidente de la Generalitat Valenciana, o lo puede ser, no entiendo cómo este tema no es un tema político para él. Yo veo que nos la van a volver a clavar. Lo quiero dejar ese titular aquí. Meriton nos la va a volver a clavar. Por blandos. Por blandos. ¿Por qué digo blandos? Mira, Meriton no va con medias tintas. Yo siempre he dicho que no engañan a nadie. Te voy a poner unos ejemplos muy rápidos. Primero, te dice, no empiezo si no me das la edificabilidad. Aunque soy el incumplidor permanente, pero si no me das la edificabilidad, yo no empiezo. Ya te está diciendo claramente a la cara, si no me das la pasta, no empiezo el estadio. Segundo, se van a juzgado por todo. Es decir, porque la Generalitat les dio más plazo para cumplir sus obligaciones de poner un aval, etcétera, y garantizar la finalización de las obras, más de 90 días, se van al juzgado y utilizan la benevolencia de la autoridad política para poner un recurso y decir, tú me has caducado fuera de plazo. O sea, como me has dado más plazo del que me merecía legalmente, te pongo un recurso por eso. Es decir, es como si un guardia civil te para en una rotonda, control de alcoholemia, y tú vas con grados de alcohol. Y el guardia civil te dice, venga, va,
date una vuelta por ahí y vuelve dentro de una hora que te haga otra vez la prueba. Y tú denuncies al Guardia Civil. Efectivamente. Efectivamente. O sea, tú sales limpio y dices, bueno, y tú has hecho mal tu trabajo porque me tenías que haber denunciado. ¿Serás malo? O sea, encima que te hago un favor, que intento que cumplas, te doy más tiempo y ahora me pones una demanda o me pones un recurso diciendo que es que te tenía que haber denunciado antes. Bien, tercera cuestión. Te amenazan con un contencioso administrativo, que es lo que estamos diciendo ahora mismo. Pero a la misma vez te dicen, no, pero dame la edificabilidad, dame la misma edificabilidad que tenía antes. Favores. Te vacilan a la cara. Aquí están cansados de decir, oye, 66.000, no 70.000. ¿Y ellos? Cabut, dice, que no me sale de los pantalones que 66.000. Oye, tan importante son 4.000 más o 4.000 menos. ¿Le importa mucho a Peter Lim que sean 4.000 más o 4.000 menos? Pues te dicen que no a tu cara y te vacilan por 4.000 espectadores. Te hablan siempre de 84 millones, no te hablan de 105. De CVC pueden disponer 105 de los 127 y ellos siempre te hablan de 84. Tenían 7 años y medio y no lo han acabado. Para cualquier accionista han perdido patrimonio. Ahora mismo el patrimonio que había de recalificación está perdido, a día de hoy. Y no te digo ya nada de que aquí ellos nos han ocultado. Si te tienen que vender a Guedes, te lo venden. A Soler, te lo venden. Te voy a dar un dato. El Valencia de la temporada 19-20, en Champions, tenía 162 millones de presupuesto para su plantilla. La de esta temporada, 75. Menos de la mitad. Y llevamos la tercera temporada consecutiva sin estar en competición europea. Y la deuda es la misma. Luego, ellos no te engañan. Frente a eso, ¿qué hacemos los que aquí en Valencia podemos, con herramientas legales, apretarles la bragueta? ¿Qué hacemos? Pues mira, Ximo Puig recibe a Lei Jun sin ser ningún cargo institucional porque no era todavía presidenta. La recibió y no era ningún cargo institucional, Lei Jun. El Consell se quita de en medio y caduca la ATE, se lo manda al ayuntamiento. Venga, apáñate, Sandra, tú, apáñate tú, y me quito de en medio, en vez de coger la sustitución del promotor. No la elige, que eso acelera el proceso, como te he dicho. Negocia con un incumplidor. O sea, un promotor que ha hecho un contrato con la administración pública vuelve a negociar otra vez con la administración. Eso está prohibido por el artículo 71. De la ley de contratos del Estado. Y están volviendo a negociar. Pero no solamente es que vuelven a negociar. Es que sale hace 5 meses Joan Ribó, el alcalde de Valencia, después de reunirse con Anil Murci, no sé qué le debió de ver, y dice que las obras van a empezar en octubre. Y hacemos el ridículo. Pero es que sale Aitana Mas, la vicepresidenta del Consejo. Literalmente le preguntaban què havia dit Anil Murti i què havia promès Anil Murti. Realment, ell tractava de fer-se ressò del que li havia dit dins la reunió. Claro, luego se lo creyó. Porque si yo soy el alcalde y con todos los antecedentes que tengo de esta gente que no le dicen la verdad ni al médico, yo soy el alcalde de Valencia y no salgo públicamente a decir que me ha dicho Murci que en junio empieza el pabellón y en octubre las obras y que estoy muy contento, que además me lo he apuntado aquí. No, o sea, que eres el alcalde de Valencia, hombre, por Dios, un poco de rigor, un poco de amor propio, que está representando a la ciudad de Valencia. Pero es que sale Aitana Mas, la vicepresidenta del Consell, sale el viernes y dice exactamente, no, hemos caducado otra vez la ATE, porque este tema era un lío jurídico tremendo, ya le hemos pasado este tema al ayuntamiento, ya tiene manos libres el ayuntamiento, pero tranquilos que se mantienen todos los privilegios. O sea, como diciendo, Lim, no te preocupes. Si es que hemos tenido que caducar esto porque no teníamos más remedio por ley, pero que tranquilo que te damos todos los privilegios. No sé si Aitana Mas sabe lo que significan privilegios. Privilegio es por encima de la ley. Privilegio. Por encima de la ley. Entonces, ¿qué posición negociadora tiene Sandra Gómez si la vicepresidenta del Consell sale diciendo, no, Lim, oye, te hemos anulado la ATE, pero tranquilo que se mantienen todos los privilegios? Entonces, ¿qué posición negociadora tiene? Totalmente débil, ¿no? Es un error de estrategia absoluto. Y quiero significar una cosa para terminar, Gustavo. Si con todas las herramientas legales que tiene la Administración, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, que son herramientas... Nosotros no tenemos herramientas para obligarle a Lina a vender las acciones, pero sí tenemos herramientas legales para obligarle a terminar el nuevo estadio en las condiciones pactadas. Si no lo hace él, lo podemos hacer nosotros con la sustitución del promotor. Si esto no se consigue y no se hace, la culpa ya no será de Peter Lim. La culpa de que no se termine el nuevo estadio ya no será de Peter Lim. Será de las autoridades políticas en la Generalitat y en el Ayuntamiento que, pudiendo tener
las herramientas legales para obligárselo a hacer, por comodidad, por miedo, por desconocimiento, por timidez, por torpeza, por miopía política, por lo que sea, no lo habrán hecho. Porque es que es una oportunidad hasta política. Si ahora mismo, políticamente, Sandra Gómez y la Generalitat públicamente hacen un discurso de, miren, se acaba ya, hombre, ya no nos engañan más. Vamos a terminar nosotros el nuevo estadio, porque esto es una vergüenza para la ciudad como imagen. Y Sandra Gómez mete a albañiles antes de mayo a funcionar en el nuevo estadio de Mestalla, ¿va a ganar las elecciones? ¿Las va a ganar? ¿Va a ser alcaldesa ella? Y yo no veo esa determinación. Yo veo que de vez en cuando Sandra aprieta, luego se relaja, aprieta, se relaja. Es como la yenca, un paso para adelante y un paso para detrás. Luego, si no se acaba el nuevo estadio teniendo todos los recursos legales para poderlo hacer, el dinero está en la caja del Valencia. Los plazos los controlaría la Generalitat. El constructor lo controlaría la Generalitat y el Ayuntamiento. Las licencias se mantendrían porque estaría bajo la ATE. Porque si no se caduca la ATE y se utiliza sustitución del promotor, los privilegios urbanísticos siguen en vigor y las licencias siguen en vigor. Ganamos 2 años y medio. Si con todas esas armas nosotros nos empeñamos por orgullo, por miopía, tal, en hacer la caducidad de la ATE y no la sustitución del promotor, si estas 3 personas o de Torino a Mestalla presentan un recurso y la tercera bala la utiliza el Consell, pues la culpa de no se acabe el estadio ya no se la voy a echar yo, por lo menos a Peter Lim, se la voy a echar a los de aquí, a nosotros, por no haber utilizado las armas y ser unos blandos. Amb la candidatura del Mundial cap a quin panorama se n'anem i com canvia l'escenari amb este nou moment en el qual teòricament els polítics han empenyat la seva paraula amb la candidatura i no sé si això suposa que el València d'alguna forma guanye certa força en la negociació amb els polítics en este moment, o no? Es que yo creo que es muy torpe vincular, porque es torpe vincular la candidatura del Mundial a la finalización del estadio. Oiga, no, perdone un momento. Usted me tiene que acabar el estadio sí o sí, que es una obligación suya. Y si no lo acaba usted, lo acabo yo. Y ahora ya veré si me presento al Mundial 2030 o no. Pero yo no tengo por qué vincular una cosa con la otra. Y añado, yo el otro día llamé a la Federación Española de Fútbol para preguntarles, oye, ¿me podéis explicar este tema que yo no lo acabo de entender? ¿Qué es esto de que Valencia es candidata al Mundial con un estadio que está sin terminar? Y que hay un lío porque no lo quiere terminar el propietario lo rápido que quieren los políticos y tienen una disputa ahí. Entonces, ¿cómo podéis presentar el estadio nuevo Mestalla a la candidatura de 2003 si no la dan? Que aquí estamos todos pensando que nos lo van a dar, a lo mejor no nos lo dan. Y me contesta la Federación. Bueno, porque la pregunta que yo hice es, oye, si llega 2028, nos han dado el Mundial 2030 a España y Portugal, y llega 2028 y el nuevo Mestalla no está terminado, ¿qué va a pasar? ¿Sabes lo que me respondieron? Hombre, pues mira, hay 15 candidatos que se han presentado y elegiremos 11 y se quedarán fuera 4. Si en el año 2028 el Valencia no ha terminado el nuevo estadio, pues cogeremos al candidato 12. O sea, de los otros 4 que hemos descartado, cogeremos uno de ellos. Digo, entonces esto es de broma, ¿no? O sea, estáis diciendo que habéis cogido a Valencia de candidato o va a ser candidato, pero es de broma. Y hay un detalle muy significativo. ¿Tú crees, Gustavo, que si el gobierno valenciano de verdad apoyara o tuviese seguro que ese estadio va a estar terminado, resulta que la rueda de prensa que dan de presentación de la candidatura de Valencia para el Mundial 2030 están los terceros o cuartos espadas de todo? Por la Generalitat no estaba el presidente de la Generalitat. O sea, el presidente de la Generalitat en una candidatura Mundial 2030 no está él presidiendo eso. ¿Sabes quién estuvo? No estuvo el 1, ni la 2, ni el 3, o la 3, que es la consellera, ni la 4. Estuvo el 5, que es el director general de Deportes, Josep Miquel Moya, que no tiene presupuesto. Estuvo el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol. Por el Valencia estuvo el arquitecto y el abogado. Y por el Ayuntamiento de Valencia no estuvo ni el alcalde ni Sandra Gómez, estuvo el concejal de Deportes. ¿Qué puesta en escena es esa? O sea, ¿qué mensaje estás tú dando
realmente das un mensaje de que esto no te lo crees, que es una cosa que has tenido que hacer para pintar la mona. Precisament sobre això podem escoltar les paraules de Sandra Gómez en Apunt, on diu que no es refia de Meriton malgrat esta candidatura per al Mundial. Sí que han dit públicament que volen acabar l'estadi, que tenen un compromís d'arribar al Mundial, però d'altra banda recorreixen l'ATE perquè volen més plats per acabar el nou Mestalla i efectivament, si feren cas als plaços que es proposen, no arribaríem al Mundial de Futbol 2030. Que per tant és normal que, almenys des de la meva posició sempre, tinguem un marc de prudència i certa desconfiança en les promeses de Meriton. Bueno, yo hay una cosa con la que Pedro discrepo, que es la puesta en escena. Yo creo que aquí en Valencia le estamos dando un bombo a la candidatura de Valencia del Mundial 2030 por el tema del estadio, pero yo no estoy escuchando en ningún sitio nada de... no estoy viendo al presidente de la Junta de Andalucía presentar la Cartuja, ni a Ayuso presentar el Bernabéu. Es decir, que creo que le estamos dando un envoltorio que tiene la candidatura de Valencia por todo lo que conlleva para el tema del estadio. Es decir, no porque sea importante ahora mismo creo que Valencia tiene que estar como ciudad en el Mundial. Creo que la Federación y el propio gobierno español ve que Valencia tiene que estar en el Mundial. Inclusive, ojalá sea con Mestalla, pero yo creo que es una ciudad que tiene que estar. Pero bueno, creo que se está dando mucho, edulcorando mucho esto del 2030 por el tema de que conllevan en el estadio, ¿no? A partir de ahí, yo de esta mañana estaba escuchando a Sandra Gómez. También es cierto que lo de los 140 requisitos, es que también le pongo muchas pegas a eso. Es decir, yo me he leído todos los requisitos que piden. Y más allá, una cosa es que se desconfíe de Meriton, ¿vale? Otra cosa es que se dé trascendencia a cosas que para mí aún no la tienen. Es decir, de esos 140 requisitos, 90 la Cartuja no los cumple. Y la Cartuja ha hecho una Eurocopa hace 2 años. Es decir, y yo estuve en la Cartuja en la final de Sevilla y es con perdón, desastre de estadio. Es decir, que esos 140 requisitos, con una credibilidad por parte de Meriton a la hora de construir el estadio, no habría ninguna duda de que se van a cumplir. Es decir, no lo sacaría yo como una bandera. Es decir, oye, que fallamos en 92. No, porque aparte hay un alto porcentaje de esos 92 que se fallan que no corresponden a lo que es el recinto del estadio. Es decir, eso es zona de fanzón, es zona de tal, que eso con el tiempo se construirá. Incluso hay uno que le he leído que es 48 autobuses para los VIPs. Pues hombre, pues claro, ahora mismo no tengo 48 autobuses para los VIPs. Quins d'eixos requisits serien menys subsanables, Conrado? Yo creo que todos son subsanables. De hecho, no, menys subsanables, sí. Els més difícils d'aconseguir. La capacidad. A banda de la capacitat. La capacidad, pero es que tampoco lo veo yo problemático. O sea, yo es que coincido con Pedro que por 3.000... Sí que creo que los 66.000... Es que volvemos al origen de mi reflexión, que es la credibilidad de Meriton. Porque yo creo que el 66.000 tienen un sentido de un plan de negocio, que es esas famosas 9 terrazas alrededor y tal. Otra cosa es que dices, oye, ¿me están embaucando o es una realidad? Pero es un plan de negocio. Sí, igual se explicar la semana pasada. Es un plan de negocio de por qué se quitan 4.000. Es decir, entonces, yo creo que tiene razón de ser 66.000 y no 70.000 con ese plan de negocio. Y creo que llegando a 66.000, porque la Federación sí que le ha dicho al Valencia que no es que sea un 15%, como se está diciendo, es que es entre un 5 y un 10% para sacar lo del neto. Sí, y luego se puede, esos 4.000 es muy fácil. Yo creo que es toda una cuestión de credibilidad. Yo creo que el proyecto del Valencia, al final, si tienes un campo nuevo que se construye, va a cumplir todos los requisitos, inclusive mejores que otros estadios que se están haciendo, ¿no? Pero creo que falta terminar ese estadio. Eso es lo fundamental, que se acabe el estadio. Hem escoltat a Sandra Gómez avui en Apunt i podem escoltar les seues paraules la setmana passada en la tertúlia de Twitter El Racó, on va dir que els beneficis econòmics de les parcel·les de l'actual Mestalla no estarien disponibles per al València mentre no es fera el camp segons les exigències del conveni urbanístic. El convenio es muy claro sobre las condiciones y los requisitos que tiene que cumplir el estadio para aprovecharse de ese suelo, para aprovecharse de los derechos de la ATE. Y es que sea un estadio de 70.000 espectadores, que tenga unos servicios mínimos para la afición, para el equipo, que sea un punto de generación de empleo, en donde podamos atraer competiciones nacionales, internacionales, que sea un punto importante de dinamización, por lo tanto, de nuestra economía local. Este matís, teòricament, sí que té la seva importància.
Bueno, yo le escuché en esa tertulia a Sandra Gómez una idea que a mí me gustó mucho y que demuestra una cosa evidente, que es que no confían y no se fían de Meriton. Pero lo que yo no acabo de entender es si el problema clave es que la administración, con toda la lógica del mundo y con todos los argumentos del mundo, no se fía de Meriton. No se fía de Meriton, ¿por qué demonios no le quita el volante? Si tú no te fías del conductor, oye, que no me voy a quedar con tu coche, pero que no me fío de ti porque vas pegando derrapadas y me vas a estrellar. Quítate del volante, que conduzco yo, llegamos a puerto o llegamos a destino y te doy el coche y ya está. Entonces, aquí la cuestión es que no dan el paso que hay que dar, que lo tienen ahí, que lo nombran de vez en cuando, del tema de la sustitución del promotor. Y yo voy a decir lo que creo, lo que humildemente creo que hay que hacer, ¿no? Que para mí tienen que hacer la Generalitat y el Ayuntamiento una estrategia de Estado. O sea, la estrategia de Estado es, oye, vamos a apretarles a esta gente para conseguir el objetivo. Y si esta gente aparca un coche y una rueda pisa un paso de cebra, una banda del paso de cebra, los multamos. Vamos a que noten la presión legal. He puesto un ejemplo muy estrambótico, pero ¿qué quiero decir con eso? Oye, ¿tú quieres la edificabilidad y quieres acabar el estadio? Voy a sustituirte como promotor. Yo voy a controlar la obra. La voy a controlar yo. Y vamos a darte la edificabilidad, pero voy a controlar yo la obra. Oye, garantías. ¿Que me quieres hacerlo de 66 y no de 70? Pues sí, da igual, de 66 que de 70. Realmente, para ser candidato al Mundial, con 40.000 netos te vale para la primera fase. 60.000 netos es para cuartos de final o semifinales. Me da igual 70 que 66.000. Ahora, ¿tú quieres de verdad demostrarme, Meriton, que quieres acabar el estadio y que yo te dé la edificabilidad y que lo hagamos rápido? Mira, Sandra dio una solución en esa tertulia que a mí me gustó mucho, que ella dijo: no va a poder disponer de la edificabilidad, de lo que vale la recalificación urbanística del solar del Viejo Mestalla, hasta que no esté acabado el estadio. Es decir, tú no vas a tener el tesoro antes de que yo tenga acabado el nuevo estadio. Me parece una estrategia muy buena por parte de Sandra, pero eso no hace que se empiece la obra antes. La obra hace que se empiece antes y que se controlen los plazos de tiempo. Sustituir al promotor, quitarle el casco de albañil a Peter Lim. Eso es lo que hace acelerar todo. Y luego, yo le pondría una segunda cláusula a Peter Lim, que sería: mire usted, señor Lim, usted quiere ganarse credibilidad, de verdad es que no nos fiamos de usted. Se lo digo abiertamente a la cara, no me fío de usted porque tengo motivos para no fiarme. Si usted quiere la edificabilidad, además de que se la voy a dar, ningún problema. La misma que tenía antes, que le podría quitar, porque la administración no está obligada a darle ahora los mismos 93.000 metros de antes, le podría dar menos. Pero voy a ser bueno y le voy a dar las 93.000. Pero mire usted, se la voy a dar cuando usted haya terminado el estadio. Y para que no me lo alargue, sustitución del promotor y controlo yo la obra. Pero además, señor Lim, vamos a hacer una cosa. Vamos a establecer un calendario de finalización con una carencia máximo de 3 meses. Si usted no ha terminado el estadio en esta fecha, porque ya no es cuestión de que usted termine el estadio en el año 2462, es que yo quiero que terminemos el estadio en 3 años. Si usted no termina el estadio controlando yo antes de esta fecha, usted deja aquí en depósito, en el Ayuntamiento de Valencia, usted deja en depósito el 95% de sus acciones. Lo deja usted en garantía, no me deje dinero ni nada, déjeme usted la propiedad del club. Si usted de verdad me va a cumplir, no me va a engañar, déjeme aquí la propiedad del club, porque si usted me engaña, usted habrá perdido el club. Y yo como ayuntamiento ya veré si reparto, se lo doy a una asociación que creo neutral, se lo doy a De Torino a Mestalla, a la asociación de veteranos, o no, a la agrupación de Peñas no, porque este Fede Sagrera puede votar a Santiago Abascal y al día siguiente darse un abrazo con Pedro Sánchez y al día siguiente salir con Inés Arrimada y al siguiente lo vemos con Albert Rivera. Eso no, pero que se deje en depósito el 95% de las acciones, que Peter Lim las deje en depósito como garantía. Y luego voy a dar una humildísima idea. Es evidente que Chimo Puig este tema le disgusta, no le encaja, no le gusta. Él se siente incómodo con esto. Y Sandra Gómez tiene mucho trabajo, aunque yo creo que este sería un tema capital para que ella pueda ser alcaldesa, como lo podía ser para Joan Ribó si no hubiese cometido todos los patinazos que ha cometido por fiarse de Meriton.
Yo creo que tenían que nombrar un comisionado de este problema. La Generalitat nombra comisionado de muchas cosas. Comisionado para no sé qué de las relaciones con las Cortes Europeas. Comisionado para no sé cuánto tal. La Generalitat y el Ayuntamiento nombrar un comisionado. Oye, esto encárgate de resolver este puñetero marrón. Y para mí, de todo lo que yo he escuchado por ahí, claro, tengo que hablar de una persona del PSOE, porque quien gobierna las áreas de urbanismo en el PSOE, en la Generalitat y en el Ayuntamiento es el PSOE. Si fuese de otro partido diría otra persona. A mí, yo nombraba a Borja San Juan. La música de esa persona, todo lo que yo escucho de esa persona, la música de Borja San Juan es muy buena. Es Beethoven. Yo le escucho a Borja San Juan y a mí me gustaría, me inspira confianza, lo digo con... yo no me he tomado ni un café con Borja San Juan, pero le he escuchado y le leo. Y la música es Beethoven. Ese señor, joven, valencianista, además, porque Chimo Puig no es futbolero y además no es seguidor del Valencia, es seguidor del Real Madrid. Y eso cuenta mucho. Borja San Juan es futbolero y es seguidor del Valencia. Y para esto hay que tener un tiempo, que él lo tiene, y tiene que estar motivado sentimentalmente. Yo nombraba comisionado para esto a Borja San Juan. Borja, adelante, ponte manos a la obra, sustitución del promotor, dinos qué es lo que tenemos que hacer y no descanse. Tu trabajo es terminar el estadio de Mestalla en el menor tiempo posible y que se termine. Y me da igual que sean 66 que 70.000. Don, si Borja San Juan es Beethoven, m'agradaria preguntar-te opinió sobre una sèrie de personatges de diversos àmbits. Carlos Soler. Pues yo, si fuese Carlos Soler, no me hubiese ido del Valencia como me he ido, con una carta en Instagram. Eso me parece chusquero. O sea, la tradición valencianista que tiene su familia, que es mucha, contrasta con la manera en la que él se ha ido del Valencia. Carlos Soler debiera haberse ido de otra manera, haciendo una rueda de prensa que además se le hubiera quedado muy bien, se explica, se entiende, no hay ningún problema. Y luego a mí me ha sonado a vacío y a no creíble eso de que no, yo pedí renovar en el Valencia toda la vida. Pero escúchame, Carlos Soler, que tú no eres Kempes. ¿Pero cómo te va a renovar a ti el Valencia toda la vida? Si tú eres un jugador bueno de un Valencia mediocre. El Valencia actual es un Valencia mediocre. Y él es un jugador bueno de un Valencia mediocre. Internacional por la selección española, sí. Pero, hombre, como que 8 o 9 años. Aparte de que yo no me creo que si lo pide y le dicen que sí, le meten en un problema. Yo no me lo creí eso. José Luis Gallá. Pues José Luis Gallá es una persona que representa mucho mejor que Carlos Soler los valores valencianistas y de capitán del Valencia. Porque José Luis Gallá no se ha querido ir del Valencia, exceptuando si hubiese venido un equipo de los que todos podemos considerar de los 5 o 6 top. Y además es una persona que jamás ha generado nada, ni una palabra más alta que otra, una persona humilde, no ha hecho teatro con nada, no ha hecho ninguna declaraciones de queda bien. Me parece una persona excelente y un chico fabuloso, y un profesional, y un muy, muy buen lateral izquierdo. Gennaro Gattuso. Pues a mí me está gustando lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. A mí me está gustando. Yo creo que el equipo rinde por encima del nivel que tiene de plantilla, por lo que él consigue de plus de rendimiento de la plantilla. A mí a veces es un poco teatrero, pero es gracioso, se ha ganado el vestuario, consigue un plus de rendimiento del vestuario, a la gente le gusta, le cae bien, ha caído en gracia. Es verdad que aquí caer en gracia es fácil, pues lo mismo es Bordaleta que Gatuseta. Pero a mí me gusta el trabajo que está haciendo Gennaro Gattuso. José Ramón de la Morena. Pues una persona que cambió la historia de la radio deportiva en España. Tiene un mérito enorme y un valor enorme. José Ramón sustituyó el liderazgo de un enorme líder que era José María García, con otro modelo de radio. Y eso hay que atreverse a hacerlo y hacerlo. Y además José Ramón de la Morena sufrió una cosa parecida a lo que me pasó a mí. A José Ramón de la Morena en la SER lo decapitaron, un director general, Galdón, y lo tuvieron un año en la nevera.
Y luego cuando ese señor dejó de tener poder, volvió otra vez a la cadena SER. Luego a mí José Ramón me parece una figura histórica de la historia de la radio deportiva en España. José María García. Una figura de la radio deportiva en España de otra época anterior a José Ramón de la Morena, que yo creo que, esto lo digo porque se lo he dicho a José María, ¿eh? Yo he tenido la oportunidad de hablar con él varias veces, no todavía en persona porque ha pasado una época de enfermedades y tal, no graves, pero José María García creo que a veces utilizó en exceso su poder, o sea, yo creo que él tenía tanto poder que a veces no se daba cuenta que traspasaba la línea a lo mejor estrictamente de periodista o de opinión para casi semigestionar cosas desde su micrófono por el poder que tenía. A mí me gusta el periodismo deportivo que hacía José María García. Yo me identifico bastante con la forma del José María García puro. Aprendí muchísimo de sus cosas positivas y también de las que yo humildemente creía que él se excedía, pues también pensaba, yo esto no lo haría. Pero José María García me parece un periodista probablemente irrepetible. Iñaki Gabilondo. Un señor de la radio. Un señor y caballero de la radio. Con sus ideas, que todos las tenemos. Todos tenemos unas ideas más progresistas, menos progresistas, unos más de izquierdas, otros más de derechas, unos más de una manera, de otra, con sus ideas, pero a mí me ha parecido que Iñaki Gabilondo siempre ha tratado de ser justo. Podrás estar o no de acuerdo con opiniones suyas, pero desde luego me ha parecido un señor y caballero de la radio, lo definiría así. Damià Vidagañ. Pues Damià es una persona con la que yo trabajaría siempre en cualquier cosa. En cualquier cosa. De hecho, Damià también es otra de las personas. Damià estaba en Radio Nou, aquí. Bueno, yo le insistí muchísimo para sacarlo de aquí, que era muy difícil, y traerlo al proyecto del diario AS, para llevar la información con Miguel Ángel Vara en el día a día del Valencia y conmigo para estar conmigo en la narración de los partidos del Valencia en Carrusel Deportivo. Damià es un líder, Damià es un gallo. O sea, si tú metes a Damià en tu corral, tú sabes que tienes un gallo. Pero Damià siempre ha sido muy respetuoso, siempre ha sabido sus capacidades, pero su papel, su sitio, nunca ha cometido ningún exceso y es una persona que ahora mismo tiene muchísima más preparación que yo, desde luego, en muchísimas cosas, porque está gestionando cosas de fútbol y es una persona con la que yo trabajaría en cualquier cosa y de la que aprendo. Leijun. Pues el mejor favor que le haría Leijun al Valencia es aconsejarle a Peter Lim que, Peter, vamos a buscar un comprador y vamos a salir de aquí. Leijun comparado con Anil Murthy, pues hombre, es como compararme en una 10K a mí con Kipchoge. Kipchoge es Leijun y yo soy a Anil Murthy en una 10K. Pero Leijun es corresponsable de la ejecutoria incumplidora de Meriton en Valencia. Ahora, si Meriton tiene que tener a alguien en Valencia, prefiero que tenga a Leijun que a Anil Murthy. Y me parece una persona educada y desde luego es una persona que yo, si fuese empresario, la tendría de ejecutiva financiera mía, porque esa señora consiguió quitarle a la deuda del Valencia 61 millones de euros bancaria. A la deuda que tenía cuando Peter Lim compró el club, que el Valencia debía a entonces Bankia y Banco de Valencia, le quitó 61 millones de euros en una cosa que se llama Profit Sharing Agreement, que está vinculado a la devolución de ese dinero a que se haya unos EBITDAs anuales que nunca ha habido de más de 40 millones de euros. Luego, negociadora ejecutiva muy buena. Aquí estaba William, la foto a Mugo Guillamón, Quimco. Quimco es un pulpo en un garaje aquí. Está más perdido que... O sea, Quimco es el... ¿Por qué continúa así? Pues porque yo creo que es una persona... O sea, Peter Lim tiene un círculo de confianza muy pequeño, que es Quimco, Leijun, y cometió el error de Anil Murthy. Entonces Quimco, que ya se había ido de Valencia porque él había pedido marcharse de Valencia, pues como Anil Murthy montó el chocho que montó aquí, que esto era un despiporre, total, pues mandó aquí a las dos personas de las que se fía, que ninguna de las dos quiere estar aquí, ni Quimco ni Anil Murthy, ni Leijun. No, Anil Murthy volvería pagando. Kiko Catalán.
A mí me parece un muy buen gestor que también tiene, como todos, sus errores. Yo creo que él se ha confiado en algunas cosas y se le han escapado las gallinas un poco. Pero a mí no se me olvida que el Levante ha sido toda la vida un equipo de segunda o de segunda B. Y con Quico Catalán siempre ha sido un equipo de primera división, exceptuando en 13 años, 2 años, uno que estuvo en segunda y este que está en segunda, que yo estoy seguro que lo va a retornar otra vez a primera. Pero el Levante que cogió Quico Catalán era el Levante de las catacumbas. Y el Levante que hay ahora mismo, a pesar de estar en segunda división, el Levante es un club con un recorrido y con una... y diría que con salud económica, a pesar de la deuda en la que se ha metido para reformar el estadio y hacer la nueva ciudad deportiva, pero ha tenido la suerte de lo de CVC. Fernando Roch. Pues a mí me gustaría que fuese o Fernando Roch o Juan Roch el accionista mayoritario del Valencia. Con eso te lo digo todo. ¿Veus alguna posibilitat No. remota que siga? No. Cristian Bragarnik. Yo creo que es un empresario de futbolistas metido a propietario de un equipo de primera división que al llegar le ha gustado el Elche y va a ver si le da lo potencia, pero que es una persona que tiene un pase por aquí para hacer un negocio y me parece loable. Qui estava darrere dels àudios de Superdeporte? Pues mira, yo he estado hoy tomando un café con el director de Superdeporte y yo le he dicho a él que yo sé quién es de verdad. Yo lo sé de verdad porque me lo ha reconocido a mí, la persona que lo ha hecho. Además, el día que yo pueda decirlo, pediré una insignia de oro y brillantes que se la quiten a Aurelio Martínez y que se la den a la persona que hizo la estrategia para que se grabaran los audios y luego se lo mandaron a Superdeporte en un sobre anónimo. Quan es podrà saber? Cuando la persona que lo hizo me autorice a decirlo. Conrado Valle, gràcies per acompanyar-nos i fins la setmana que ve. Bona nit, un placer. Geni y figura, Pedro Morata Calvo, gracias. Muchas gracias, Gustavo. Es un placer siempre venir aquí. Me siento muy cómodo y gracias por tu afecto, por tu cariño. Un saludo a tu madre, que sé que es buena oyente. Y perdonar porque cojo el micrófono y me lo como, pero es que tengo hambre de micro y lo echo de menos. Nos cargamos el programa. Sí. Cuídate, et seguirem.